Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Hoy en día encontramos diversas personas, diversos grupos, diversas sectas que se oponen a la doctrina de la Trinidad. Y una acusación común que uno escucha de parte de grupos como los Testigos de Jehová o los Unicitarios es que la doctrina de la Trinidad fue inventada en el siglo IV y que fue introducida por Atanasio o por el Concilio de Nicea y que recién surgió allí, que no tiene ninguna base bíblica, etc. A esto hay que responder en primer lugar que la doctrina de la Trinidad se puede probar desde la Biblia, especialmente desde el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es un documento del siglo I. Ustedes pueden ver mi debate en que defiendo la doctrina de la Trinidad frente al teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra, y van a encontrar que el 100% de mis argumentos es pura Biblia, puros versículos bíblicos. Yo no requiero acudir a ningún padre de la iglesia, simplemente ya prácticamente en el último minuto del debate hice referencia a San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, como rechazando la postura unicitaria de Julio César Clavijo. Pero fuera de ese detalle final, toda mi argumentación ha sido única y exclusivamente desde la Escritura. Entonces no necesitamos ir a documentos del siglo IV para argumentar a favor de la Trinidad. Ya con el Nuevo Testamento presente en el siglo I se puede hacer perfectamente. Dicho eso, encontramos que el gran académico especialista en patrística, o sea en los padres de la iglesia, J.N. de Kelly, en su libro Early Christian Doctrines, apunta: el lector debe notar cuán profundamente se imprimió la concepción de una pluralidad de personas divinas en la tradición apostólica y la fe popular. Lo que nos está diciendo este autor es que desde los inicios de la cristiandad, desde la tradición apostólica, ya hay la concepción de la pluralidad de personas divinas. Como hay un solo Dios, estas personas divinas no es que constituyan tres dioses, sino estamos hablando de un solo Dios. Tres personas distintas, un solo Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. Y esto no es una afirmación vacía, sino que encontramos clara confirmación, más allá de la Escritura, también en los padres de la iglesia desde el inicio. Así, por ejemplo, en el siglo II, San Ireneo de León, en su obra Contra las herejías, libro 4, capítulo 20, numeral 3, escribe: el Hijo estuvo siempre con el Padre, y también el Espíritu Santo estaba presente con él, previo a toda la creación. Nótese, si estamos hablando de algo previo a toda la creación, se trata de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son parte de la creación, no son creados. Y el único ser que no es creado es Dios. Dios es el creador, Él no es creado, todo lo demás es creado. En consecuencia, lo que tenemos aquí ya es una estructuración de la doctrina de la Trinidad. Asimismo, pues como 100 años antes de San Atanasio, en el siglo III, es decir, antes también del Concilio de Nicea, ya tenemos a San Gregorio Traumaturgo dándonos prácticamente la formulación de la doctrina de la Trinidad central, prácticamente la misma formulación que llegó a proclamarse en el Concilio de Nicea y el de Constantinopla y la fe trinitaria de siempre. En su obra Una confesión seccional de fe, numeral 14, dice San Gregorio Traumaturgo, en el año 256: efectivamente hay tres personas, una persona del Padre y una del Hijo y una del Espíritu Santo, pero solo hay una divinidad, porque hay una sustancia en la Trinidad. Tres personas distintas, una sola esencia divina. Ya tenemos claramente la formulación de la Trinidad, antes San Atanasio y antes de Nicea. Además es interesante notar que San Atanasio, en el siglo IV, en torno al año 367, fue el primer padre de la iglesia en acertar explícitamente con el listado de los 27 libros del Nuevo Testamento. Como veremos en algún programa más adelante, pues la compilación del canon no fue una cuestión obvia y muchos padres de la iglesia
decían que no eran canónicos ciertos libros del Nuevo Testamento, que sí van a aparecer como canónicos al final, y asimismo consideraban como escritura a libros que al final no están en nuestro Nuevo Testamento. Resulta que el mayor defensor de la doctrina de la Trinidad en el siglo IV, San Atanasio, identificó el listado de 27 libros del Nuevo Testamento tal como lo tenemos hoy en día. Si la doctrina de la Trinidad es tan antibíblica, ¿por qué fue precisamente el mayor defensor de la doctrina de la Trinidad el que acertó con esta cuestión del listado de 27 libros del Nuevo Testamento? Entonces debe cuestionarse ese tipo de presupuestos de asumir que la Trinidad es antibíblica. Ya en algún episodio anterior hemos hablado también al respecto, pero vamos a profundizar. Eso es una absoluta difamación. Tú vas a encontrar a antitrinitarios diciéndote que la Trinidad cristiana no sería más que una copia del paganismo, que religiones paganas tenían triadas de dioses y que los cristianos eventualmente asumieron eso cuando la iglesia se corrompió con Constantino y el concilio de Nicea, y te van a contar historias de ese tipo, ¿ok? Pero en primer lugar hay que decir que es una gigantesca falacia de falsa analogía. La Trinidad no es lo mismo que las triadas. La Trinidad implica 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, una sola esencia divina. La Trinidad es una formulación monoteísta, donde hay un solo Dios. En cambio, las triadas de las religiones paganas se dan en un contexto politeísta. Y no es que haya solo 3 dioses, muchas veces había una gigantesca cantidad de dioses en esas culturas, pero había como unos 3 a los que se les reconocía cierta primacía. Y esas triadas no son 3 personas distintas conformando un solo dios. No, en realidad en esas triadas lo que tenemos es dioses distintos. Son culturas politeístas. Consideremos por ejemplo el caso de Grecia. Los dioses olímpicos. La triada de dioses olímpicos es Zeus, Poseidón y Hades. Pero no es que ellos sean 3 personas y un solo dios. No, son 3 dioses distintos. Entonces, totalmente una falacia, falsa analogía. Y adicionalmente es una falacia de hombre de paja. Porque tratándose en las religiones paganas de 3 dioses distintos, imputar eso a la creencia cristiana en la doctrina de la Trinidad es un despropósito, porque los trinitarios explícitamente afirmamos que hay un solo Dios, no que hay 3 dioses. Entonces se está atacando una postura que no es realmente la que sostenemos. Ahora bien, si vamos con esas acusaciones de que este tipo de concepción sobre Dios viene del paganismo, ¿saben a quién le cae fuerte tal acusación? Le caería fuerte, por ejemplo, a los unicitarios. Los unicitarios son un grupo herético que sostiene que hay un solo Dios, en lo cual están en lo correcto, pero sostienen a su vez que Padre, Hijo y Espíritu Santo no serían 3 personas distintas, sino que en Dios existiría una sola persona que tomaría los roles o apariencias o modos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De forma análoga a como yo soy una sola persona, pero puedo tomar el rol de papá, de esposo y de hijo, ¿no? Pero soy una sola persona. Resulta que ese tipo de concepción de los unicitarios está claramente formulada, por ejemplo, en el libro de Julio César Clavijo, Un Dios falso llamado Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son más que 3 títulos del Dios vivo. Ahora, refutar esa concepción errada sobre Dios es algo que he hecho con detalle en el debate que sostuve contra Julio César Clavijo. Lo encuentran en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, con el título Debate Trinidad versus Unicidad. ¿Ok? Y ahí podrán ver múltiples argumentos bíblicos desarrollados para refutar esto. Pero volviendo al punto sobre el paganismo, es más bien la postura de los unicitarios que rechazan la Trinidad, pero que dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son como 3 modos o roles distintos del Dios unipersonal, lo que se parece al paganismo. Como nota Sergio Catasso en un artículo publicado en la revista Credere Oggi. Los 3 dioses son 3 aspectos, 3 caras de un único Señor, el cual se relaciona con el mundo en los modos de la creación, Brahma, la conservación, Vishnu, y la destrucción, transformación, Shiva. Ahí está hablando no del cristianismo, está hablando del hinduismo.
Y lo que estamos encontrando es que más bien en la religión pagana del hinduismo se concibe a Brahma, Vishnu y Shiva como en realidad tres modalidades distintas de un único Señor. Eso no es como la Trinidad que sostenemos los cristianos, sino eso suena más como la herejía modalista o unicitaria de personas como Julio César Clavijo, que acabo de citar. Así que si se va a venir con la acusación de paganismo, termina cayéndole a ellos. Es falso afirmar que la doctrina de la Trinidad salió de la filosofía griega. Que la doctrina de la Trinidad pueda formularse utilizando cierto lenguaje filosófico no implica de por sí que el origen mismo o el núcleo mismo de la doctrina de la Trinidad surja de la filosofía griega. Como dije, por ejemplo, en mi debate contra Julio César Clavijo, yo prácticamente estuve citando pura escritura. En ningún momento tuve que citar ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Sócrates, ni a los neoplatónicos, ni nada por el estilo. No se necesita eso. No tienes necesidad de haber leído filosofía griega o ser un partidario de la filosofía griega para creer en la doctrina de la Trinidad. Basta atender a lo que dice la Biblia, viéndolo con cuidado. Ahora bien, indicado esto, a veces los antitrinitarios dicen no, pero la Trinidad en realidad sale de la filosofía griega porque, por ejemplo, Platón tenía una Trinidad compuesta por la verdad, la belleza y el bien. Eso de nuevo es una gigantesca falacia de falsa analogía. Podría hablarse de una triada platónica, pero no de una Trinidad propiamente, como ya hemos explicitado los conceptos. Pero adicionalmente tenemos que esa triada platónica es abstracta. Platón es el filósofo de la teoría de las ideas. Para Platón la verdad, la belleza y el bien no son personas que puedan amar o interactuar como si lo son las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son simplemente ideas abstractas. Entonces, al tratarse de ideas impersonales y no de seres personales, es claro que por ahí no está el origen de la doctrina de la Trinidad. Ahora bien, el rechazar automáticamente y de plano todo lo que pueda sonar a filosofía griega puede parecer muy bíblico a primera vista, pero en realidad tal actitud es sumamente antibíblico. Por ejemplo, en Juan 1:1 leemos: al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Si tú te vas al griego original de Juan, el término palabra o verbo es logos en griego. Y el término logos es la razón de ser de las cosas en la filosofía griega. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan a redactar el inicio mismo de ese evangelio, que es el que tiene más desarrollo teológico de todos los evangelios, utilizando un término con una carga filosófica de filosofía griega muy fuerte. Así que si te molesta mucho ese tipo de lenguaje, anda, quéjate con el Espíritu Santo que inspiró eso. Asimismo, en Hechos 17:28 leemos que el apóstol Pablo, predicando el evangelio, dice: porque en él somos, nos movemos y existimos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos linaje suyo. Pablo está haciendo allí dos citas de filósofos o pensadores griegos. No era la mentalidad de Pablo que, cualquier cosa que pueda sonar al lenguaje, pensamiento griego hay que totalmente excluirlo. No, la gente que piensa así no está en la misma sintonía mental que el apóstol Pablo, el gran predicador de la fe cristiana del inicio de la cristiandad, o del cristianismo propiamente. Primera de Corintios 9:21 dice: como gentil para ganar a los gentiles. O sea, Pablo dice que él se hizo como gentil para ganar a los gentiles. En ese sentido, los padres de la iglesia, los que tuvieron la sucesión apostólica y recibieron ese mensaje, pues siguieron ese consejo en la evangelización. Hay que hacerse como gentil para ganar a los gentiles. Entonces, la verdad bíblica, cristiana de la Trinidad, la formularon, sí, también en términos de filosofía griega, pero eso no prueba que el origen de la Trinidad misma sea de la filosofía griega, sino es que se trata esto de una forma eficiente de comunicar. Y bueno, eso es todo lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.